América Latina desde los años 90 se está produciendo un proceso muy similar a lo que puede ser el futuro de los países periféricos en Europa. Es decir, todo el deterioro que se había producido durante los años de crisis y de las políticas de ajuste en las condiciones de bienestar y en las condiciones de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, tratar de recuperarlas de forma directa. El proceso llega a un momento en el que las políticas de ajuste tocan fondo, en el sentido de que los ciudadanos ya sus condiciones de vida están tan deterioradas que se la empiezan a jugar abiertamente para tratar de revertir la situación. Es decir, lo que se produce es una crisis de las condiciones económicas, buscando precisamente esa receta que se plantea ahora en Europa. Nos dicen, para las economías periféricas la única solución es la exportación. Eso mismo el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los agentes que está ahora dictando la política económica europea, se lo decía a las economías latinoamericanas en los años 80 y los 90. Es decir, como vuestro mercado interno por las políticas de ajuste se hace cada vez más pequeño, la capacidad de las personas para comprar productos, bienes y servicios de vuestros ciudadanos se reduce, de eso tenéis que buscar mercados fuera. Y eso lo que provoca es que, bueno, consigues mejorar tus exportaciones a costa de empobrecer y empeorar las condiciones de vida de tus ciudadanos. Cuando esa situación toca fondo, cuando los ciudadanos ven que la clase política está puesta al servicio de esas políticas que van contra sus intereses, se produce también una pérdida de legitimidad de esa clase política y la búsqueda de soluciones alternativas distintas en personas o en grupos políticos que ellos entienden que representan sus intereses de forma directa, que no están tan catalogados dentro de las categorías políticas convencionales, de la socialdemocracia, gobiernos conservadores, sino que son gobiernos con que tachamos peyorativamente de populistas. Aquello son regímenes de alguna manera muy personalistas, muy presidencialistas, lo han sido siempre y no tienen por qué cambiar en estos momentos. Lo que pasa es que cuando no eran de la cuerda que interesaban a los poderes establecidos, pues nadie los tachaba de regímenes personalistas, y cuando vienen a ser de la cuerda que va contra sus intereses, se los tacha de personalistas y populistas. Y desde finales de los 90 y todo lo que llevamos del siglo XXI, lo que se ha producido es que algunas economías, algunos estados que estaban muy deteriorados en sus condiciones de vida, donde se había producido la desaparición de unas incipientes clases medias que ya empezaban a finales de los 70 a aparecer en aquellas economías, pues que se habían visto completamente desestructuradas, pues esas economías empiezan a recuperarse y a crecer porque se orientan hacia el mercado interno. Es decir, van contra lo que el Fondo Monetario les decía: su futuro está en el mercado mundial, en las exportaciones de sus recursos naturales, y lo que hacen es destinar los ingresos de los recursos naturales hacia la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Es decir, no es destinar los ingresos de los recursos naturales para pagar la deuda que han contraído con las instituciones financieras multilaterales o los grandes bancos internacionales, sino es utilizar los recursos para pagar la deuda social, no la deuda financiera, sino la deuda social. Pago de la deuda social por parte, o esa recuperación o ese hacer frente a la deuda social, se estará traduciendo en que sin llegar a estructuras institucionales de bienestar propias de las economías occidentales, de las economías que han disfrutado de un estado de bienestar, sí están haciendo frente a las necesidades básicas de la población. En términos de medicina, en términos de alfabetización, por ejemplo,
vivimos, parece mentira, pero en el mundo sigue habiendo analfabetos y eso supone un atentado brutal contra las personas. En términos de satisfacción de las necesidades alimenticias, en términos de satisfacción de las necesidades sanitarias, en términos de acceso a trabajo en condiciones dignas, de acceso a la seguridad social, acceso a beneficios sociales que en Europa los damos por dados, a pesar de que vemos cómo se están desmantelando y que por lo tanto no estaban tan consolidados como creíamos, y que en aquellos países, pues por vías distintas y sin llegar al grado de institucionalización que han llegado a tener Europa, pues se están haciendo frente por estos gobiernos. En términos mensurables nos encontramos con que el avance en los últimos, yo diría que en los últimos 10 años, que es cuando de alguna manera se produce el tránsito desde los gobiernos deslegitimados anteriores que habían ido aplicando políticas neoliberales de ajuste continuo, y los nuevos gobiernos que centran en la deuda social y no en el pago de la deuda financiera su política, se traduce en mejoras en los indicadores de vida que, por ejemplo, recoge el Programa de Naciones Unidas en el Índice de Desarrollo Humano. En todos esos países se están produciendo avances muy significativos en esos indicadores. Es cierto que hay un componente de incremento del precio de las materias primas que estos países venden, y eso hace que, de alguna manera, eso haya impulsado el crecimiento. Pero lo otro también es cierto. Y no nos vale centrarnos solo en, no, es que han crecido porque el precio de las materias primas ha subido. No, que usted también tengamos en cuenta el otro componente. Bueno, en el caso cubano es paradigmático, ¿no? Es decir, un país que por su Producto Interior Bruto, por su riqueza convencional, debería tener un índice de desarrollo humano muy bajo, pero que las políticas redistributivas hacen que su índice de desarrollo humano sea muy elevado. Pues en el caso de los otros países, que sea de Bolivia o en el Ecuador, lo que estamos viendo es algo similar. Es decir, países que, a pesar de que siguen siendo economías débiles, de alguna manera, que deberían estar muy abajo en sus indicadores de desarrollo humano, todas ellas ven como todos los años el indicador de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano va subiendo. Significa que no solo mejora la economía, porque el índice de desarrollo humano incluye un componente de crecimiento de la economía, sino que se está desarrollando la educación y se está desarrollando la salud. Es decir, dos de los elementos fundamentales para el pago de esa deuda social. De manera que vemos como en Venezuela, por ejemplo, desde que el presidente Chávez ha gobernado, la pobreza se ha reducido la pobreza extrema se ha reducido de forma brutal. Vemos como incluso, si lo queremos medir con las variables convencionales que lo utilizan los economistas convencionales, la gestión del presidente Evo Morales desde finales de 2005, toma de posesión en principios de 2006, durante apenas 6 años, el Producto Interior Bruto de Bolivia se ha duplicado. Es decir, que las políticas que toman a la población y a la deuda social como referente son políticas que estimulan el crecimiento, que estimulan por la vía de generar demanda al interior, de mayor capacidad adquisitiva y de mejores condiciones de vida para la población, estimulan el crecimiento de esas economías. ¿Esos avances son sólidos? Esos avances, yo creo que no hay nada sólido y lo estamos viendo en estos momentos. El estado de bienestar europeo nos parecía en España que era incipiente y no excesivamente desarrollado, nos parecía algo que era ya nuestro y que nunca se iba a derrumbar, y estamos viendo cómo lo vamos perdiendo viernes tras viernes a golpe de Real Decreto por el gobierno. Cuanto menos institucionalizado está, más fácil es que se desmantele. Pero también la no institucionalización está abriendo formas de aplicar políticas públicas en América Latina muy diferentes a las que se aplican acá, con mayor participación de la población en el diseño, en el diagnóstico de los problemas, en el diseño de la política y en la provisión de los fondos, de los servicios. De manera que hay una nueva forma de hacer política
no solo en términos globales, sino de hacer política pública, que está haciendo que quizás debamos empezar a mirar hacia aquellos entornos, a pesar de esta tendencia que tenemos a mirarnos al ombligo, a mirar hacia aquellos entornos, a ver cómo se puede hacer política en la que los ciudadanos se ven directamente implicados en la misma y no la vean como algo que le llega desde arriba y que por lo tanto tienen muy poca incidencia y simplemente son beneficiarios y no partícipes. Y eso hace que sea más fácil, como estamos viendo, desmantelarla, que probablemente pueda serlo allá. Para que estos países en el entorno ALBA hayan podido romper con la oposición del gran capital, lo que necesitas fundamentalmente es tener al pueblo detrás. Es decir, cuando en Venezuela en 2002 se da un golpe de Estado para tratar de revertir la situación de enfrentamiento que tenía el presidente Chávez con los grandes capitales nacionales, pues el pueblo sale a la calle y provoca una situación de tensión que o acababa con un derramamiento de sangre de muy graves consecuencias, o se revertía la situación. Es decir, si tienes apoyo popular, puedes hacer frente al capital. Es decir, si no tienes apoyo popular, pues entonces te encuentras en una situación de debilidad intensa. Lo estamos viendo aquí con el desmantelamiento de los derechos. Si la clase trabajadora está desideologizada, desestructurada, no está sindicalizada y no tiene conciencia de clase, al capital le resulta mucho más fácil desmantelar porque no tiene enfrente un poder popular que le haga contrapeso. Lo que ocurre en esos países, en el marco del ALBA, es un apoyo popular a la figura en Venezuela Chávez, a la figura en Bolivia Evo Morales y a la figura de Rafael Correa en Ecuador, que hacen que ellos se sientan respaldados para hacer frente al gran capital. Y con eso tienes un gran paso adelante conseguido, ¿no?